El estudio de esta mañana se titula La purificación del templo. Y estamos en Juan 2, 13 al 22 y leo de la Reina Valera contemporánea. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Entonces hizo un azote de puertas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron: ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: este templo fue edificado en 46 años, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ir a una pequeña introducción a este estudio. Este es un texto muy conocido, un pasaje muy conocido, y casi todas las Biblias, tanto en inglés como en español, concluyen en el mismo subtítulo de esta parte del capítulo 2 de Juan. Y se lee: Jesús purifica el templo. Este es un evento que lo hemos escuchado muchas veces, quizás en el tiempo de la Semana Santa, porque está ahí pegado, ¿no?, con ese tiempo. Ahora, puede ser un pasaje para algunos controvertidos, porque los críticos del cristianismo, personas que no necesariamente son ateas, pero simplemente no creen todo lo que la palabra de Dios contiene o está ahí, y cuando hablan de este texto y ven lo que sucede acá, critican la persona de Jesús, la parte quizás podemos decir moral de Jesús, acusándolo de que usó violencia e ira para limpiar los patios del templo. Ahora, es difícil a veces comprender esto a simple vista, y eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad, es ver el pasaje detenidamente y tratar de sacar exactamente qué es lo que sucede acá, para que no nos perdamos en medio de las críticas de aquellos que simplemente están para ver este pasaje de una manera negativa. Ahora, va a dar una nueva visión y vamos a comprender la verdad de lo que está sucediendo acá. Punto número 1 de este estudio es: vamos a establecer la situación. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este texto. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. El último estudio bíblico que tuvimos en la Biblia fue el estudio del libro de Éxodo. Y en este vimos cómo se celebraba la Pascua y cómo el Señor establece la Pascua en Éxodo, y dice la Pascua de los judíos. ¿Ok? Ahora, sabemos muy bien que esta fue una noche muy importante para el pueblo de Israel, para la gente que vivía en esclavitud en Egipto, ya que iba a ser la última noche que ellos iban a vivir como esclavos, ya que al siguiente día el Señor los iba a liberar. Ahora, cuando Dios manda y establece la Pascua, da instrucciones específicas de cómo debe de celebrarse, cómo debe de hacerse, y específicamente habla acerca de este cordero que
deberían de sacrificar por familia o por familia si el hogar o la casa era muy pequeña y no había mucha gente dentro de ella. Pero lo más importante que iba a suceder acá, que esa noche Dios iba a hacer juicio, pero iba a hacer juicio sobre todos aquellos hijos primogénitos de los egipcios. Iban a morir, algo muy triste cuando se dice esto. Iban a morir y iban a recibir el juicio de Dios. Ahora, los israelitas recibieron el perdón de Dios. No es que ellos no eran culpables de pecado o de maldad, o que no merecían, un juicio también, así como los de Egipto también lo merecían. Pero reciben la gracia y misericordia de Dios a través de ese sacrificio. Entonces, esta es la fiesta o la celebración que estaba por celebrarse en el tiempo que Jesús dice, sube a Jerusalén. ¿No? Ya vimos acá cómo después sucede el primer milagro, la boda de Caná y todo eso, y ahora lo vemos que se está trasladando a Jerusalén. Ahora, sabemos muy bien qué es lo que sucede acá a través de las películas quizás que hemos visto en esta parte de la purificación del templo, ¿no? La parte exterior del templo estaba lleno de, podemos decir, de hombres de negocios. Había animales a la venta por todas partes. Esta gente vendían los bueyes, las ovejas, las palomas. Habían instalado cabinas o mesas para el cambio de monedas, de divisas, ¿no? Sabemos muy bien las historias que nos cuentan, especialmente cuando viajamos. Siempre se nos dice, no cambies la moneda, no cambies el dólar o lo que traes en el aeropuerto porque te van a vender muy cara la moneda local, ¿no? Te la van a cambiar muy caro. Y bueno, quiero que mantengan eso en mente porque eso es lo que se está dando acá. Hay un negocio afuera del templo, en la parte del patio, ¿no? Ahora, ¿por qué vendían animales en el patio del templo? ¿Por qué había cambios de moneda? Bueno, aparentemente esto estaba ahí para brindar, para llevar un servicio a todos los que venían de lejos, a los que venían a celebrar la Pascua. Se dice que en este tiempo de la Pascua había aproximadamente un número de 1 millón, cerca de 1 millón de visitantes que venían de fuera, de diferentes lugares, de Europa, de África, y venían a celebrar la Pascua. Muchos de ellos era un viaje en toda la vida que iban a hacer. Entonces, traían dinero, traían plata, pero claro, si venía una familia, vamos a decir, de lo que se conoce como Italia hoy, pues iba a ser difícil llevar sus propios animales para allá. Entonces, la conveniencia de que los animales estuvieran allí y que fuera mucho más fácil para las personas que los animales estuvieran allí para el sacrificio. No tenían que traerlos de lejos. Y las monedas también era algo que las autoridades religiosas del templo no aceptaban monedas de otro lugar, sino la moneda nacional, la que ellos decían, era la moneda santa, podemos decir, ¿no? La moneda aceptada. No aceptaban otras monedas de otro lado. Claro, venían de diferentes lugares, de lejos, y era bastante conveniente para ellos llegar a Jerusalén y que los animales estuvieran ahí. Y además de eso, los religiosos, algunos estudiosos y comentaristas de la palabra de Dios dicen que las autoridades religiosas, los sacerdotes, el sumo sacerdote del templo, solo aceptaban los animales para el sacrificio, los que vendían ellos ahí. No se aceptaba otro tipo de animal. Entonces, era impensable venir con los animales de lejos por la incomodidad, pero también no se aceptaban de todas maneras aunque los trajeras. Entonces, se daba supuestamente un servicio a los que venían a la adoración al templo en ese año. En la superficie sí podemos ver que los hombres de negocio realmente estaban trayendo un servicio muy valioso, ¿no? Y muy conveniente para los que venían de lejos. La venta de animales en el patio del templo tenía una lógica, ¿no? Era conveniente para todos. Ahora,
Ya esto se daba de hace mucho tiempo, pero el asunto vamos a ver después dónde se está haciendo. Y es allí donde tenemos el problema y el cual Jesús hace lo que está descrito en este pasaje. Podemos decir, para finalizar esta parte de este estudio, es que la conveniencia nunca debe desplazar, nunca debe reemplazar la reverencia. La conveniencia nunca debe desplazar la reverencia. Vamos al segundo punto, lo que Jesús hace, veamos. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Hizo un azote de cuerdas. Dice, no se da detalles sobre qué tipo de látigo. Busqué algunas fotografías de los látigos, pero ninguna quizás puede asemejarse o parecerse al látigo que Jesús hizo en ese momento. A lo mejor fue cuerdas atadas las unas a las otras para espantar los animales. No, en algún lugar Jesús recogió estos tramos de cuerda y los ató en un azote. Dice que los echó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes. ¿A quiénes expulsó? ¿A quiénes echó de ahí? Bueno, los animales, dice acá, a los cambistas, a todos los que estaban ahí haciendo negocio. Ahora, ¿se enojó Jesús? Y es aquí donde muchos dicen, bueno, este es un pasaje que nos declara la humanidad y el pecado de Jesús. Ahora, es muy posible que nos enojemos sin cometer pecado. Efesios 4:26 dice, enójense, pero no pequen. Esto es lo que entendemos como una ira justa, lo que Jesús practicó acá. O sea, muy posible se haya enojado al ver todo eso, pero es una ira santa, justa. No es un coraje, un enojo como el que nosotros sentimos, una ira, como humanos. Ahora, hay personas que les molesta cualquier cosa y siempre están molestas, pero no se trata de eso acá, en ningún momento, de ninguna manera. Ahora, ¿qué otras cosas Jesús hizo? Expulsó los bueyes, claro, las ovejas, y esta gente no se verían perjudicados porque iban a saber identificar los animales cuando estuvieran afuera de las puertas de lo que era la parte del templo, ¿no? del cerco, del muro del templo. Entonces volteó los cambistas de las monedas caían al suelo, posiblemente sus dueños podían volverla a recoger y salirse de ahí, irse de ahí. Algo interesante es que no rompió las jaulas de las palomas. ¿Por qué razón? Porque bueno, entonces se irían volando y los dueños sí, en este caso, hubieran sufrido pérdidas personales. Nos damos cuenta que no hay pérdidas personales, simplemente hay que limpiar, purificar el templo y sacar a estas personas que están mal ubicadas ahí. Las personas y los animales fueron expulsados del templo y dejados ilesos. Jesús decía, no llegó a matar animales ahí ni nada parecido, ni a golpear personas, ¿no? Ahora, es interesante también que nos dice la palabra de Dios, porque muchas veces nos enojamos ante una maldad, ante algo que está sucediendo muy malo en nuestra nación, en nuestro país. Efesios 6, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra personas, es decir, no es carne y hueso, no es alguien que está ahí enfrente de nosotros. Nuestra lucha es espiritual, debemos de aprender a ver más allá de lo que está sucediendo delante de nuestra vista. Nuestra lucha es espiritual y por eso cuando encontramos una situación que no nos agrada, que nos molesta, ya sea en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra nación, debemos de orar. Jesús estaba molesto, estaba enojado, podemos decir, por el mal que estaba sucediendo en el templo. Pero veamos algo, no busca causar daño personal a las personas. Habían otros que tenían la culpa en realidad de lo que estaba sucediendo acá. Y no solamente los que estaban ahí. Nos damos cuenta acá, y esto es bien difícil decirlo, pero Jesús no nos enseña aquí a que usemos uso de la violencia, porque Él no hace uso de la violencia. Simplemente saca a estas personas de acá y las
saca con autoridad. Ya vamos a ver eso más adelante. Las acciones de Jesús reflejan su celo por la santidad de Dios. Y todo lo que está sucediendo aquí, nos vamos a dar cuenta que está Él defendiendo la adoración verdadera que se había perdido en ese momento. Y el judaísmo era una religión que estaba moribunda, estaba muriéndose. No servía para nada. Había perdido la visión de lo que Dios les había llamado a hacer. El templo, vamos a ver más adelante el propósito del templo, y no se estaba usando para lo que debería de hacerse. Ahora, todo esto sucede, y yo sé que tenemos en la imagen quizás los videos de las películas que hemos visto cómo Jesús sale con el látigo y a lo mejor alguna persona es golpeada, algún animal es golpeado. Pero veamos algo, dejando el video de las películas en nuestra mente. Humanamente hablando, no es posible que todo esto sucediera, o sea, toda la limpieza, sacar a toda esa cantidad de gente, porque eran muchos. Posiblemente eran más de 100 personas ahí, vendiendo animales, más todo eso. Hacer todo eso, sacar toda esa gente ahí, humanamente hablando, hubiera sido imposible. No se nos da descripción exactamente acá, en los otros evangelios se menciona este evento, no se nos da una descripción de que los discípulos también ayudaran a Jesús con la limpieza del templo. No se nos dice nada, nada más la imagen central es que Cristo limpia el templo. Nada más, no hay nadie ayudándole. Quiere decir que aquí vemos algo, y aún para los críticos esto, no hubiera sido posible sin la autoridad divina. Si yo voy y me pongo a espantar gente, a querer sacar gente de un mercado, yo sería el que saldría corriendo. A mí me saldrían, no sé, persiguiendo a la gente que está ahí, al quererlo yo desocupar. Pero aquí vemos esto, la autoridad divina de Jesús. Los logra sacar sin violencia, sin la ayuda de los demás, y eso es lo que no queremos ver a veces. Aquí, aún en este momento, hemos visto el milagro antes en las bodas de Caná, y aquí vemos otro evento que no se mira como un milagro, pero es un milagro, porque sacar a toda esa gente del templo fue un milagro sin usar la violencia, sin la ayuda de nadie más, simplemente con la autoridad divina. Sigamos avanzando. Punto número 3, el verdadero problema. Vamos a decir, bueno, ¿cuál no fue el problema? Ahora, ¿sabes cómo se siente cuando alguien está enojado contigo y no sabes por qué está enojado? Sí. Y más bien depende de quién sea la persona, ¿no? Hay algunas personas que parecen estar enojadas todo el tiempo. Y si están enojadas contigo, podrías pensar, bueno, así es como es esa persona, así como es él. Siempre está enojado o siempre le molesta algo, ¿no? Ahora, si es tu esposo o tu esposa realmente y quieres descubrir la razón por la cual está enojado para poder solucionarlo, ¿no? Y es alguna vez, raramente se enoja, sabes que algo mal está pasando, ¿no? Si esta persona no siempre está enojada, pero si en un momento determinado esta persona está enojada, puede ser un familiar, tu esposo, tu esposa, tu hijo, quiere decir que algo está pasando. No es algo que la persona está todo el tiempo enojada y su carácter es así. No. En Jesús vemos actuar de una manera diferente en este momento. ¿Para qué? Él quiere nuestra atención. Él quiere que sepamos que lo que está sucediendo allí no está bien. Él quiere llamar nuestra atención, quiere despertarnos, ¿no? No es que Él siempre estaba enojado. No era el hecho que la gente vendiera bueyes. Ese no era el problema. Era conveniente, ya dije, para las personas que venían de lejos. Encontrar un buey, una oveja, un cordero ahí para el sacrificio, era conveniente. Jesús no está atacando ese asunto. Jesús, aún podemos decir que no estaba enojado porque la gente estuviera haciendo negocios. Era un negocio legítimo, era algo bueno, ¿no?
Tampoco estaba enojado porque la gente estaba ayudando a los visitantes a cambiar su dinero. No hay nada malo en eso. No hay nada de malo en todos estos negocios. Esta práctica que estaba sucediendo aquí afuera del templo, de hecho, se había hecho mucho antes más. Es decir, era algo que se había practicado desde tiempos antiguos, ¿no? Los hombres de negocios se habían establecido fuera de las puertas del muro del templo. Algunos dicen que estaba al otro lado del Valle de Cedrón, afuera de Jerusalén. Todos estos animales estaban fuera de Jerusalén, a la venta allí, había venta de monedas, ¿no? Ya esto era una práctica. Pero muchos estudiosos de la Biblia dicen que en un tiempo, es posible que Caifás lo hizo, el sacerdote que estaba en este tiempo, ¿no? Él vio a todos estos negociantes fuera del templo, fuera de Jerusalén, que estaban haciendo negocio, y hacían negocio, claro, con algo que tenía que ver directamente con el templo, porque el negocio era darle un servicio a todos aquellos que venían a la adoración al templo. Entonces vio una oportunidad ahí de negocio. Decir, bueno, estos están afuera, estos están vendiendo, ¿por qué no mejor moverlos acá, más cerca, afuera del templo, donde nosotros tengamos control y poder sobre ellos y podamos cobrarles un impuesto también? Caifás ve una oportunidad aquí de negocio y la aprovecha. El problema no era que hubiera negocios en marcha. El problema estaba en la ubicación. Ese es el asunto. En la ubicación, es decir, ¿dónde estaban los vendedores? ¿Dónde estaban los cambistas? Estaban en un lugar donde estaba designado para la adoración. Ya vamos a ver eso más adelante. Por eso Jesús dijo en Juan 2:16, encontramos en ese pasaje, Juan 2:16, saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. La segunda parte del 2:16 dice eso. No conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Ahora, este buen servicio que los cambistas, que los vendedores estaban ofreciendo a la gente, era una codicia disfrazada. Ahí encontramos el punto B, una codicia disfrazada. ¿De quiénes? No solamente de los que estaban haciendo negocios, sino más bien y principalmente de las autoridades del templo, es decir, los que manejaban la religión en ese momento. Cuando Jesús limpia el templo en Mateo 21:13 dice, les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, en la superficie, así por encima, el sacerdote, y todas las autoridades del templo hubieran podido decir a Jesús, mira, nosotros nada más estamos trayendo un servicio a todos los que vienen de lejos. Queremos ayudarlos, queremos que su visita a Jerusalén y su visita al templo sea algo que recuerden para siempre y que lleven en sus memorias. No necesitan traer los animales de lejos. No necesitan cambiar por allá exponiéndose al peligro afuera del templo. No, aquí les damos protección, aquí los estamos ayudando. Esto simplemente era como un disfraz, por lo que Jesús le llama en ese pasaje cueva de ladrones. Bueno, si quisieran realmente ayudar a las personas, podrían haberlo hecho de muchas otras maneras en otro lugar. Había mercado en Jerusalén, ahí podían haberlo hecho. Podían haber establecido el servicio en otro lugar. Aún quizás cobrar también, ¿por qué no? Pero querían tener un control absoluto sobre las personas, sobre la venta y específicamente sobre qué animales entraban, qué animales eran los que se sacrificaban para poder cobrar el impuesto que le tenían a los vendedores. Entonces, la verdadera razón era que esta era una oportunidad para que el sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín, ese cuerpo que manejaba la religión en ese tiempo judía, era una oportunidad para ellos hacer dinero, otra manera de hacer dinero. Así que bueno, el templo era un lugar de servicio, de culto a Dios, de adoración a Dios, de oración. Pero cuando
Jesús vino, todo eso había cambiado. Los funcionarios del templo, los que tenían que vigilar por la pureza de la oración, por la pureza de todo el servicio que se daba en el templo, lo habían convertido en un negocio. Esto nos enfoca en otros pasajes de la Escritura. Entendemos lo que Jesús dijo a los líderes religiosos. Lucas 16, 13, 15 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará, o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Dicen que cuando los fariseos escuchaban esto, se burlaban de él. El diablo siempre usa la burla para las verdades, cuando se dicen verdades divinas, siempre, porque quiere despreciar el mensaje que se está lanzando. Se burla de la Biblia y se burla en este caso de las palabras de Jesús. Jesús les dice en el 15, Lucas 16, 15, les dijo, ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón. Pues lo que la gente considera sublime, ante Dios resulta repugnante. Jesús hace aquí un juicio del alma y se los dice a ellos delante de la gente. Mateo 23, 25 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero dentro están llenos de robo y de injusticia. Debemos de preguntarnos, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia el día domingo o cualquier otro día que vamos? Es un lugar para la oración. Es un lugar para la adoración también. Tenemos la intención, venimos con la intención de tener ese encuentro personal con Dios, de hablar con Dios en un lugar quieto, en un lugar en el cual podamos escuchar también de Dios, que Dios nos habla. ¿Venimos preparados para alabar y glorificar a Dios? ¿Cómo venimos? ¿Nos preparamos un día antes, el sábado? ¿O el sábado es el día que nos acostamos más noche y cuando venimos al servicio de la iglesia es cuando estamos con más sueño que otro día? ¿Por qué? Porque la adoración comienza de un día antes. La preparación comienza de un día antes. El pueblo judío era algo que debemos de recordar y tomarlo para nosotros. El día de adoración, su sábado, comenzaba el viernes en la tarde al oscurecer. Es decir, desde ahí se comenzaban a preparar para el siguiente día. ¿Hacemos eso nosotros? No. Lo vemos como algo legalista, religioso, de la ley. Pero en realidad tiene una enseñanza muy grande, prepararnos un día antes para cuando venimos al templo el día domingo, estamos despiertos, estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Venimos así? Punto C, despreciando la adoración. Es otra razón por la cual Jesús estaba enojado era que al llevar todos estos animales, toda esta gente al templo, estaban despreciando la adoración verdadera. Tenemos que darnos cuenta que el templo para los judíos era algo muy diferente de lo que es para los cristianos la iglesia, ¿no? Podemos encontrar una iglesia en la que nosotros vamos y adoramos. Donde vayamos, siempre hay un lugar. Pero en este tiempo solo había un templo. Vamos a ver. Si voy a un lugar yo de paseo, de visita, estoy seguro que voy a encontrar una iglesia. Y ahí, ese día domingo que estoy quizás de vacaciones en ese lugar, puedo ir a esa iglesia y adorar y orar con mis hermanos en Cristo ahí. Hay esa conveniencia. Pero en este tiempo solo había un templo para los judíos de todo el mundo. La gente tenía que venir y estar juntos y encontrarse con Dios en ese tiempo. El templo estaba dividido en secciones, ¿no? Estaba el lugar santísimo. Y aquí pueden ver ustedes la gráfica, el lugar santísimo. Allí entraba el sumo sacerdote.
solo una vez al año. Y estaba el patio interior o el lugar santo. Estaba la corte de las mujeres, ¿no?, que era para las mujeres judías. Y como último de la parte del templo estaba el patio exterior, que era el que usaban los gentiles. Piensa esto. Cuando yo leí esto, tenían la corte de mujeres muy cerca del lugar santo, es decir, en una parte del templo, del edificio, estaba la corte de las mujeres. Y más afuera, o sea, afuera exactamente el patio en realidad, porque no estaba ni cubierto, era el patio de los gentiles. Pues bien, señores, este era el lugar donde estaban los animales. Tenía lógica, digo, al pensamiento judío. Porque para los judíos, los israelitas, los gentiles eran como los animales. ¿Cuál era la diferencia entonces para ellos? Poner animales donde estaban los gentiles. Este lugar del patio estaba reservado para los gentiles, para que ellos vinieran y de una manera u otra acercarse a Dios en oración. Pero las autoridades religiosas lo habían usado para el negocio de la venta de animales. Ya no había un espacio para los gentiles. La misión de Israel era que ellos iban a ser, los que iban a dar testimonio de Dios. Es decir, las otras naciones iban a ver a Israel, a la nación de Israel, e iban a hablar bien de Dios. Ellos iban a ser como un testimonio vivo para Dios. No eran un testimonio vivo nada más solamente para sus hijos, sino aquellos que no eran israelitas, es decir, los gentiles. Y esto era muy importante, porque esa era la misión para lo cual habían sido llamados. El atrio de los gentiles era el único lugar donde los no judíos, los gentiles, podían acercarse a Dios. Y lo convirtieron en un mercado. Entonces, al convertirlo en un mercado, se les privó de conocer y de adorar al Dios verdadero. No había un lugar ya para ellos. Primer libro de los Reyes, leemos capítulo 8, 41 y 43. Asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo, Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, dice el versículo 42, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Y vinieran a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Este texto es bien interesante porque nos habla de un lugar dedicado para el extranjero. No está hablando aquí para el judío, el israelita. Israel tenía que ser testimonio no solamente a su propia gente, sino a otras naciones. Y este espacio iba a ser dedicado para que los gentiles llegaran e invocaran el nombre de Dios, y Dios iba a responder su oración por amor a su nombre. Isaías 56, 6 y 7 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino, los gentiles, los malvados, sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. La gente de afuera iba a venir y orar en este patio. Pero este patio ya no era parte de la casa de oración para las naciones, sino que se había convertido en una fortaleza de exclusión nacionalista, en un mercado en las afueras del templo. El pueblo de Dios perdió la visión misionera de su culto.
Hoy debemos de preguntarnos, ¿invitamos a otros a encontrarnos con Dios? ¿Somos un testimonio vivo de la misericordia y la gracia de Dios a los que no le conocen? ¿Es nuestra iglesia un reflejo del Evangelio de Cristo para todos nuestros vecinos? ¿Cómo estamos con la misión que Dios nos ha dado? ¿La tenemos muy en cuenta cada día? ¿O simplemente venimos el domingo a escuchar la predicación, pero no hay práctica durante la semana para hacer testimonio a aquellos que no conocen a Dios? Tengamos mucho cuidado, que perdamos de vista la visión de lo que Dios nos ha dado y la misión a lo cual nos ha mandado hacer. Compartamos la palabra de Dios con aquellos que no le conocen. Que Dios les bendiga.